Hola. ¿Qué cree que vamos a salir de nuevo? Muy bien. Hola gente bonita, bienvenidos a Inspírate, el primer capítulo de este podcast. Quise invitar a una persona muy especial para mí. Quiero que la conozcan, así que estamos en la intimidad de su casa, de su hogar y vamos a conocer un poquito de su historia. Sé que muchos la conocen como Lola, pero hoy día la van a conocer en otra fase, en otra faceta, así que bienvenidos. Mami, gracias por dejarme grabarte, yo sé que es difícil. Préstame un platito para aprovechar de sacar los dulcecitos. Gracias por la oportunidad. En esta oportunidad queremos que la gente te conozca, no como la Lola de mis propiedades, no como la mamá de la Connie Salas, no como los miles de roles que tú cumples, sino que queremos que la gente te conozca como quién es Lorena. No sé si tú me podías resumir. Bueno, Lorena se llama Lorena Valenzuela Viñales. Soy la segunda hija de Nuri Viñales. Bueno, mi padre, Raúl, ambos que en paz descanse. Ellos, me tuvieron acá. Yo soy nacida, criada y mal criada aquí en Antofagasta. Además de eso, ¿qué podríamos decir? Bueno, mi padre a los 5 años ya se separó de mi mamá. Yo estudiaba en el British, en un colegio, y ahí hubo un cambio casi radical porque tuve que irnos con mi hermana, porque tengo otra hermana más. Pero soy hija de una mujer, y de ahí viene todo como yo soy, una mujer luchadora, emprendedora, una mujer fuerte. Una mujer que en un minuto dado, igual que mi madre, se vio con 2 hijas sola y dijo, vamos para adelante. Y ahí, de chica, vi y sentí que mi madre era una mujer guerrera, una mujer donde, lamentablemente para ella, tuvo una enfermedad súper cruel y dura, que es el lupus. Tuvo lupus 30 años ella. Y una pena porque esa enfermedad se la llevó siendo muy joven, a los 58 años, donde ella pasó casi 30 años con esta enfermedad tremendamente difícil. Oye, Lola, pero ¿cómo fue tu infancia? Porque, para ordenar la historia, la gente no te conoce, sabe que eres hija de mi abuelita Nuri, obvio, Sí. y que tienes una hermana mayor por parte de mamá y un montón de hermanos por parte de papá, Sí. que en realidad no los conoce No. y no hay relación. No. Pero ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? La verdad que en ese tiempo tengo poco memoria en ese tiempo. Yo siento, bueno, de chica fui la pinturita, la señorita, la que bailaba, la que aquí, que allá, pero yo creo que también me afectó mucho la separación de mi papá, porque claro, yo era muy cercana a él, entonces yo siento que esa parte... ¿Y él fue un papá presente? No fue un papá presente. O sea, cuando se separaron con la abuelita Nuri, No, lo perdí de él... vista y ya no supe nada de él hasta ya grande. ¿Y él tuvo más hijos después de ti? Claro, él viene de matrimonios anteriores, tuvo 2 hijos, después me tuvo a mí, y después un tercer matrimonio con 3 hijos más. Y claro, él era un padre, no, era un padre ausente. Yo creo que trató de estar presente, pero todo se lo impedía y tampoco era cariñoso. Yo creo que lo único que teníamos muy en común los dos, que yo Te era parece su mucho. chapa, así exactamente igual a mi papá, en versión femenina. O sea, nosotras lo conocimos una vez Sí, cuando éramos po. chiquititas y los mismos ojos Sí. calipso, la cara y era La cara, la risa, la wow, era forma, sí. increíblemente, y la personalidad, porque Sí, también él era bien tengo parte, histriónico, sí. sí. Ya Lola, lo que la gente quiere saber, ¿cómo llegamos a tu vida? ¿Cómo conociste a mi papá? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? Bueno, yo estaba en la Universidad de Antofagasta, yo estudiaba Ingeniería Plan Común. En ese tiempo bueno, a él lo conocí cuando entré a la universidad, estaba en primer año. ¿Cómo lo conocí? Frente al kiosco, yo trabajaba en el kiosco y él, la señora Graciela, tu abuela,
Ella Abuela puso paterna. sí, de él, puso una librería y así lo conocí. Empezamos, me ¿Pero qué frecu- hacías tú en la universidad, aparte de estudiar el plan común? estudiaba, me iba al kiosco, trabajaba en el kiosco allá donde mi mamá. Pero cuenta la historia del deporte, po. Y además de eso, sí, pues, en mis tiempos libres yo era fisiculturista, o sea, fui ¡Esa! a, sí, fui a Eres de las que te entrenar. echaba ahí el aceitito del Sí, el cuerpo, la aceitito. Coca-Cola, la zanahoria. No, era con ese asunto de ¿Cuál? yodada, te hacen un aceite con yodada y te dicen, entonces yo iba a participar y movía, qué sé yo. Atleta y toda la cuestión, po. Atleta, yo en la universidad hacía todo tipo de deporte, Salto a la atletismo, valla. salto a valla, corría, de todo, aprendí de todo porque me metí a toda la academia. Lo que pasa es que yo quería estudiar educación física. Eso era lo que yo quería estudiar. Yo quería ser profe de educación física y después, en ese tiempo no existía el personal training ni nada. Entonces mi mamá dijo, no, ¿cómo voy a estudiar eso? Te voy a morir de hambre, que la cuestión, que no, que no. Pero que a mí siempre me gustó mucho el deporte. Entonces, ella no me cortó la posibilidad, me dijo, no, porque no voy a ganar plata, te va a costar. Entonces, pero en todas las actividades extracurriculares que había en la universidad yo me metía. Hasta que al final aprendí de todo y estando en el gimnasio en una oportunidad, porque también iba, entonces conocí a Jorge. Jorge era entrenador de ahí y era como un coach que es ahora. Y Jorge me dice, ¿sabes qué? Me dice, tú tienes muchas. ¿Quieres que te entrene y entrenemos fisiculturismo para competir y todo? Ya, pues le dije yo. Así que competía, salía en bicicleta, era fitness total y en ese tiempo. Bueno, conocí a tu papá. Bueno, él me gustó mucho, un hombre bastante alto, ojos ¿Fue tu primer claros. pololo? No, fue mi tercer pololo. Ah, mira Fue qué mi tercer polola la pololo. Lola. ¿Mm? Sí, pero esos eran los pololeos antiguos, así que besito y abrazo nos sacan pedazos. Así que bueno, y ahí lo conocí a él, y ahí en ese momento, bueno, mi mamá no lo quería mucho tampoco porque tu papá siempre tuvo la pinta de carretero, bueno, por el deseo y todo, mi mamá instruía eso, entonces me decía, no, y yo, ay, no, es que lo amo, y no sé qué más. Después de eso me fui, estaba estudiando y yo siempre he tenido problemas con la tiroides. Entonces yo pensé que tenía un problema de Heredado. tiroides y todo. De hecho, me operé años mucho después me saqué las tiroides y tenía un problema de tiroides, entonces me empecé a sentir mal y yo creía que fui a hacerme una eco. Bueno, ya llevamos con tu papá 2 años, 3 años, llevamos harto tiempo y me voy a hacer ¿Qué una edad eco. teníais? Tenía 23 años cuando me fui a hacer la eco. Cuando me di cuenta que esa eco no era un tumor, no era una ¿Tú cuestión, pensabas que era un quiste? un quiste en el ovario, a lo mejor, porque las reglas, porque yo seguía menstruando igual y todo. Entonces, bien. Y como yo era tan pájaro, ¿qué iba a pensar, qué iba a creer yo que me tenía que cuidar? ¿Qué era eso? Yo no sabía nada, po. Aparte que antes no se hablaba No, y no tampoco, se po. hablaba, y menos con mi mamá, que era una mujer tan súper estructurada y a la antigua, entonces no. Llegaste al doctor, Llegué al entraste a la doctor, le clínica. dije yo, entré la cuestión y todo, y me mira y me dice, uy, yo le digo, ¿cómo? No, es que tengo la regla, no, tengo igual, qué sé yo, y me va a mirar, me dice, tiene 4 meses de embarazo, y yo, Pero tú le dijiste así como, vengo por el quiste, claro, y me dice, no, me dice, si tienes quiste un con patas. bebé de 4 meses, y yo le digo, no puedo creer. Sí, me dice, no lo puedo creer, le digo, ay, ¿qué voy a ¿Y ese quién hacer? era? La Constanza Sala, la Conisala, mi bebé hermoso. ¿Cómo lo tomaste? Casi me morí, pues. Era, ¿qué le iba a decir yo a ¿Entraste mi sola a mamá? la clínica? Sola, porque él estaba ¿Y qué fue lo trabajando y primero que todo. hiciste? Lo contaste a él. Claro, lo llamé, qué sé yo, le dije yo. Ay, me dice, bueno, y le hablamos a tu mamá, claro, como que si fuese tan fácil, le decía yo. Y era porque mi hermana, la Romy, le pasó lo mismo, también quedó embarazada del SADI. Entonces yo vi el proceso, que mi mamá sufrió mucho y vio que la Romy estaba embarazada, entonces no quería en el fondo que me pasara lo mismo, ella también quería lo mismo que yo, que todos los hijos fueran profesionales Que y la terminan en cuestión y la todo, U. que terminara la universidad y todo. Efectivamente no pude terminar la ¿En U. qué año estabas en la U? Un tercero, creo que estaba cuarto, ni recuerdo ya. Pero quedé embarazada
y tenía 4 meses y yo como era tan fitness no se me notaba absolutamente nada, tú estabas ahí muy escondida, pero a los 15 días la Connie, ¡fum!, se hizo notar. Así que mi ¿Cómo fue embarazo cuando le solamente contaste a la duró 6 abuelita? meses. Ay, mi mamá lloraba, fue difícil. Ella, nos presentamos los dos y mi mamá lloraba, me decía que tenía expectativas en mí. Y fue difícil, fue muy complejo para ella porque ella sentía que todo lo que estaba o hacía por nosotras era el quedar embarazada en ese tiempo, no era bien, no Sí, se pues. sentía bien. Y más aún eh, no casarse, pues. Entonces dije, ya bueno, y tu papá se portó un 7, él se portó muy bien, me empezó a cuidar y todo, y como no nos veíamos, finalmente me fui a vivir a la casa de él Con mi con abuelita, tu no, abuela mi abuelita Graciela, Chela. y sí, me fui a vivir con ellos, y ahí estuve todo el tiempo de mi embarazo contigo, tú en mi panza, pero yo ya de ahí no podía, estudiaba a rato, iba, Se hizo muy venía, difícil entonces seguir se la me hizo universidad. complicado. Igual seguí, estuve todo ese año complejo, donde estaba embarazada, te tuve, pero yo seguí trabajando, siempre he hecho muchas cosas, entonces si me piden, hace esto, yo vendo hasta las piedras, yo creo que en algún Y ahí en minuto ese dado. tiempo vendíais joyas con la abuelita Claro, ella me Chela. enseñó me dijo, ¿sabes qué? Tú podrías servirme de ayuda y todo, antes de trabajar conmigo y vender joyas. Y ella me enseñó a vender joyas y empecé a vender joyas viviendo de ella. Ella también era bien particular, o sea, tampoco lo pasé muy bien ahí, Mm. porque, claro, no era mi casa, entonces como que te Aguantar cosas, pues. cuestionan hasta lo que te vayas a comer, lo que vayas a usar, entonces lo que ella después decidió es cobrarnos un arriendo por vivir ahí, una cierta cantidad de dinero. ¿Y mi Y papá bueno, dónde y trabajaba? tu papá trabajaba en ese tiempo en el Banco Sorno trabajaba en ese tiempo. Oye, ¿y en qué Y eso, momento llega la Bárbara? al año siguiente. ¿Cómo? No sé, no me di cuenta. Estos embarazos, mis embarazos fueron Sorpresas. embarazos sorpresas, inesperados, pero con mucho amor dentro de todo. O sea, Yo el con la amor. Bárbara nos llevamos por un año y una semana justa, así Tú que naciste el 12 y ella nació el año siguiente, el 19 de de marzo. marzo. Sí. No me di cuenta. O sea, como que sí, no, porque justo en entre medio, después de eso, tu papá, que no era muy. Era carretero, le gustaba. Fue Mm. un paseo con sus amigos del banco fueron a Juan López. Y él venía de vuelta y chocó con otro auto así de frente y él salió volando y él como es un hombre muy alto, mide 1,96, entonces él se quebró la cadera y cuando a mí me contaron, yo lo fui a ver al hospital, él estaba, no cabía en la camilla, tenía la cabeza suelta, los pies caídos y todo, porque la camilla era pequeña. Y ahí estaba y él estuvo un año en rehabilitación y ahí yo Wow. tuve que dejar de estudiar para dedicarme al cuidado de él y al cuidado tuyo, porque tú eras una bebé y él te cuidaba cuando yo estudiaba. Y tú estabas embarazada. Y en ese momento yo me sentí mal, dije, oye, algo me está pasando, y fui a ver y estaba embarazada Oh my. nuevamente. Y ahí entre su rehabilitación le dije yo, vas a ser papá de nuevo, estoy embarazada. Y venía la Barbarita, y ahí se me dificultó aún más. Pero yo seguí trabajando hasta el último día del embarazo, seguí trabajando porque él recibía lo poco y nada De de la la pensión, licencia. y ahí estábamos ya solos porque la señora Graciela nos dejó en el lugar donde estábamos, entonces había que pagar el arriendo, mil de cosas y había que hacer muchas cosas. Y mi mamá siempre estuvo presente, ella, yo Mm. siempre iba al kiosco, la iba a ver, pero yo iba en el sentido nunca de pedir, porque no soy, Nunca no he pido pedido. ni me quejo nunca, pero yo iba a mostrarla a ustedes, que las viera y qué sé yo, y mi mamá siempre les daba el pan Con con la palta. palta, con la mitad de A la todos los palta, nietos. todos los La nietos. mitad de palta con la marraqueta Íbamos calientita. al kiosco, entonces mi mamá me decía, ¿cómo estás? No, muy bien. Entonces ella sabía que yo la estaba pasando mal. La Mm. estaba pasando mal por muchas razones, porque tu papá se portaba mal, igual era muy desordenado. Yo siempre he sido muy tranquila, no polola.
nunca he sido muy polola, entonces yo siempre he cuidado a mi familia y eso ha sido aclarar a la familia. Entonces me vi en un embarazo súper inesperado, nació la Barbarita y ahí era tener 2 hijos y empezar a trabajar y pensar en hacer mil cosas hasta que tomé una muy mala decisión con un tercer hijo que venía el año siguiente de la Bárbara. Fue la Connie, la Bárbara y el Ignacio. Una mala decisión ahí y bueno, el Ignacio no nació. Te viste obligada a tomar una decisión en realidad en una situación muy compleja, porque no la querías tomar, pero te obligaron a tomarla y tuviste que abortar al Ignacio. ¿Cuántos meses tenía? 6 meses. Imagínate, qué heavy. Y era porque si no tomabas esa decisión te iban a dejar sola con 2 hijas y ¿qué ibas a hacer? Creía que no estaba preparada para eso. Los tiempos eran diferentes, mami. Al final, imagínate en ese tiempo ya tener 2 hijas y estar sola. Bueno, sola porque mi papá estaba con rehabilitación, y entre carana, carrete, no aportaba mucho lo que Sí, digamos, la verdad. no cumplía mucho el rol de papá y bueno, no lo terminó de cumplir tampoco. Tuviste que tomar la decisión de... Tuve que tomar la mala decisión de irme de acá de Antofagasta. En Iquique, una persona me hizo sola, pero mira y ahí uno se cuestiona y decir, ¿cómo una persona puede tener tanto poder en ti que yo fui como a hacer un mero trámite, ir a dejar un hijo allá, pero más encima después irte a la Sofri, traer regalo, traerle un whisky? Es que uno Fuiste no a se hacer da cuenta. cosas que uno después con los tiempos uno dice, pero ¿cómo? Si hice algo tremendamente malo y difícil que me costó muchos años perdonarme, Mm. porque siempre me sentí muy responsable. Pero cuando uno está a veces en una relación no se da cuenta porque te sientes dependiente y escuchas lo que te dicen y es tan fácil manipularnos y es tan difícil priorizarte cuando tenéis 2 hijas y ya era muy Sí, difícil salir adelante. Finalmente hiciste algo que fue difícil, que obviamente te arrepientes y que si pudiera devolver el tiempo lo haría sí, distinto, pero en ese momento con las herramientas que tenía y sí. fue como Bueno, y seguir seguí, jugando el rol de la mujer perfecta, porque yo me era acuerdo la de familia eso. perfecta. Yo crecí con la mamá y el papá perfecto, en las actividades familiares, yendo a los eventos, a las actividades del colegio y todo feliz, pero cuando se cerraba la puerta y estábamos dentro de la casa, las cosas no eran igual. No. Bueno, y era eso, el no mostrarle al resto del mundo que no le correspondía y tampoco nadie podía llegar a tu vida a arreglarla. Entonces, bueno, es lo que elegí. Tiremos para adelante y pasaron los años y después nuevamente quedé embarazada después de 7 años de la Sabrina y dije, no, perdón, este es mío, este lo cuido, este lo protejo y este bebé lo voy a tener. Llegó a la vida a lo mejor en un muy buen momento, porque recién no habíamos comprado la casa de los Jardines del Norte, vehículo, buena situación, ustedes, yo las metía a todo, ustedes hicieron de todo, Es verdad. ballet, de todo, yo las mantenía muy ocupadas, porque nunca me gustaba la televisión, que las vieran, no me gustaba que comieran pan tampoco, les cuidaba Es mucho. verdad, descubrimos comer pan con la abuelita Nuria escondida porque la Sí, nana no nos dejaba comer pan. no, porque yo les hacía todo. Yo, fuera de trabajar, yo me preocupaba de mandarles las colaciones armadas, colaciones nada de pan y nada de eso, colaciones armadas, sémola, avena, dulce, panqueque, cositas, yo les mandaba todos los días frutitas, me preocupaba de eso. Y era porque yo sentía de que Una yo forma de quería cuidarnos, obvio. querer cuidarles y todo. Y Te cayó la cámara. cuando quedé embarazada, Cuando quedé embarazada de la Sabri, dije, no, este bebé es mío, este lo cuido, lo protejo y lo voy a tener porque yo sentí que Dios me perdonó. Mm. Sentí que Dios me perdonó por lo que yo había hecho y me había mandado otro hijo al mundo porque no está bien, para mí no estaba bien lo que había hecho y lo sigo pensando.
El Ignacio Nicolás va a estar siempre en mi corazón y en mi recuerdo. Y lo contamos, siempre decimos que Sí. éramos 4. Sí, es presente. Y luego después de la Sabri, la vida siguió, siguieron avanzando los años. Y teníamos una muy buena condición y todo, pero tu papá se portaba mal, entonces había que hacer mil cosas para salir adelante hasta que vino la recesión, vino los malos tiempos y bueno, el negocio no estuvo muy bueno, siempre la joya. Llegamos a poner un taller de joyería, aprendí todo, porque si tengo que aprender de este vaso, lo voy a aprender completo. Entonces aprendí de la joya, aprendí de los brillantes, porque vendíamos brillantes, conocía por todos lados, de hecho me encuentro con gente y todavía tengo gente muy cercana y me dice, oh, me vendiste las joyitas. La Carmen Gloria, o sea, la Carmen, la que vimos la Carmen Gómez, la que vimos era cliente de tu abuelita, y a ella le vendíamos joyas. Pero así un montón de gente. ¿Y en qué Y momento pasa que mi papá se va de nuestras vidas? lo que pasa es que ya el negocio estaba bien y tu tío Jorge, el hermano de tu papá, el Jorge le dice a él, mire, ¿sabes qué? Acá él estaba en España, España está muy bien, vente porque te tengo un lugar, yo estoy viviendo, vente. Yo le dije, es la mejor oportunidad, porque no lo estábamos pasando bien, yo no lo estaba pasando bien, creo que el portarse mal él fue de menos a más. Después se portaba muy mal. Al principio no llegaba a las 11, a las 12, después no llegaba el otro día y después se perdía por muchos días y eso a mí me complicaba. Y ahí empezó violencia de todo tipo. Entonces yo ya decía, ¿por qué me está pasando esto? Y mi mamá Empeoró. empeoró mi mamá y me decía, hija, yo no quiero que te vayas. No quiero que hagas nada de lo que tengas que. Entonces, bueno, tu papá se fue a España y mi mamá no quería que yo me fuera, y mi mamá empeoró. Y hay algo súper clave cuando fue. Mi mamá estaba súper compleja y muy, muy mal, entonces el Pepe se iba a España en ese momento y yo le dije, sí, ándate porque tienes que ver por el futuro nuestro, el futuro de tus hijas. España es mucho mejor, Europa es otro, todo. Pero yo quería que se fuera de mi vida, porque yo estaba cansada de no tener Tienes fines de que lidiar con semana. cosas. Además que no solamente eso, se puso flojo, yo tenía que salir a trabajar, las dejaba a ustedes, entonces yo tenía un acuerdo con él que yo salía a trabajar en todo el horario que ustedes estaban, porque yo iba a venir a, venía a buscar. Em, pero además de eso, ustedes llegaban del colegio y yo me sentaba con ustedes a estudiar. Sacaban las cosas del colegio, estudiábamos toda la materia, guardaban porque yo les exigía sobre 6,5 tenían que sacarse porque esas mentes brillantes no se podían perder. Entonces, Y en eso estudiaba. puedo dar fe. Mi mamá era súper estricta, Sí. muy estricta. Teníamos nanita y todo, pero aún así los sábados y domingos nos hacía hacer aseo, nos hacía limpiar. Entonces nosotros éramos más felices cuando íbamos a scout, a actividad, a voleibol, a baile, a canto, porque no había que hacer aseo en la casa, porque Mm, siempre nos mantenía ocupada haciendo algo. sí, porque tenían que saber qué tan bien, cómo se hacían las cosas y cómo eran. Entonces, y como no me gustaba que vieran televisión, entonces, y además teníamos una casa grande donde organizamos todo afuera, una aventura con los chiquillos entonces hacían mil cosas y yo prefería que hicieran eso. Bueno, El entonces mi asunto es papá que se ella va, se va, él, y toma en el el momento, vuelo de o Santiago sea, a no, Madrid. pero primero de Antofagasta a Santiago, él estaba allá, mi mamá se agrava y yo le digo, ¿sabes qué, Pepe? Mi mamá está muy grave, dicen que le queda muy poco tiempo. Entonces él me dice, ¿qué quieres que haga? ¿Me devuelva? No, le digo yo, no, no sirve de nada que te devuelva. ¿Qué vas a hacer tú? Nada. Así que ándate, le dije yo, y sigamos con el plan igual. Él tomaba su vuelo de Santiago a Madrid a las 7 de la tarde de ese día 28 de mayo. Me acuerdo perfectamente porque fue justo el momento que me avisaron y mi mamá ya estaba falleciendo. Y mi mamá Hija. falleció el 28 de mayo del 2003, falleció a las 7 de la tarde. Sí, de hecho su acta de defunción tiene el mismo horario del vuelo de mi papá de Santiago a Madrid. Sí.
Y antes que ella falleciera, y antes que perdiera su conciencia y todo, me pide Que no me te pide que vayas. no me vaya. No, me dice, no, tú no te tienes que ir, vas a ir a sufrir, tú estás sufriendo, ese hombre no te valora, tú eres una mujer, vas a salir adelante. Yo le decía, mamá, no puedo porque es el papá de mis hijos. No, me decía, no, no te vayas, no, yo no voy a dejar que te vayas. No, entonces prométeme que no te vas a ir. Y dije, yo te prometo que no me voy a ir. Pero tú le prometiste diciéndole como para que se No, quedara para que se quedara tranquila, porque tranquilo. tú te ibas a ir igual. Sí, yo me iba a ir igual, pero para que se quedara tranquilito. Bueno, y ahí falleció justo en ese momento. Me costó Y mente. años, me costó muchos años en entender la parte de mi mamá porque yo sentía que me había quedado sola en el mundo. Y, y era la única persona que yo tenía al lado a quien yo tanto amaba. ¿Y qué fue lo que pasó después de que se fue mi papá? Porque mi papá estuvo un año fuera, volvió a renovar su papel y después nuevamente se fue. Claro. Ahora lleva, ¿cuánto? 20 y tantos años, pero ¿qué pasó en ti y qué pasó en nosotras el primer año, cuando apenas él se va y estuvimos solas? Había que reinventarse porque, claro, lo poco y nada que había no alcanzaba como para vivir. Mm, Estaban en un colegio particular, estaban en el San Agustín en ese tiempo que nos echaron. y después tuvieron que echarlas porque, claro, yo no tenía para pagar y tampoco le iban a dar, a ustedes no le iban a dar Beca a las tres, las po. becas a las tres. Entonces tuvieron que salir y ahí eh, ver dónde hacerlo. Entonces, como él me prometía que sí, que no sé qué más, entonces empecé a vender las cosas. Vendí, hasta que lo único que no vendimos fue la Los cama, colchones, los colchones. porque las camas sí las vendimos. Sí, los colchones, la Dormíamos en cocina. colchones y todo, y en eso Sí, nos remataron la casa. sí. Hubo el remate de la casa donde yo no pude pagar. Oye, Lola, pero ¿qué pasó en ti y en nosotras? Porque yo lo veo desde mi escenario como hija, pero ¿qué Mm, pasó en ti y en nosotras al momento que mi papá se va y estábamos solas? Bueno, eran dos opciones, ponerme a llorar y lamentarlo o levantarme, sacudirme la rodilla, pararme y mirar tres chiquillas que me necesitaban urgente. Mm. Y ahí me hizo, me hizo sentir que yo podía más, que detrás de esa mujer que lo había dado, pero podía haber muchas cosas más, pero siempre le decía a ustedes, no importa, si no vamos a comer este pan duro solita a las 4, pero felices, porque la tranquilidad es impagable. Y ahí sentí de que no sabía lo que venía, no tenía idea qué es lo que era hacerse cargo de tres hijas, salir a trabajar y todo, Pero tú estabas en el pero plan estaba de en el irnos, plan po. de, sí, pero en el momento que ya me di cuenta que tu papá no había posibilidades de irnos, decidí cerrar borrón y cuenta nueva. En ese tiempo ustedes no estaban en el colegio, que él me hizo que no las colocara porque iba a pasar los tiempos. Las puse rápidamente en colegios distintos y había que reinventarse. Nos, o sea, remataron la casa en los Jardines del Norte, me tuve que ir a vivir a la casa con mi mamá, en la casa de mi mamá, No y teníamos nada no porque habíamos teníamos vendido nada. todo, po. Entonces dormir en colchón y todo, pero no importa, decía yo, estando juntas las cuatro, Ay, vamos a, ¿cómo se llama?, a salir adelante bajo todos los, no, no te vayas a lo que comer comida. pudiera venir. De verdad que uno no se explica cuando está en ese momento, empieza a su mente a creer, ¿qué es más necesario? Más necesario sería trabajar, tengo que darles comida, las colaciones, la ropa esperará, tenía muy buenas amigas que me regalaban ropa, la luz y el agua podía esperar 1 o 2 meses y así empezar A a reinventarnos. reinventarme, pero tranquila, Mm. sin esperar que alguien no llegara o que llegara en malas condiciones O las o peleas que habían después sí, de... tremendo. Entonces eso no, la tranquilidad es impagable. Y Yo ahí recuerdo que empiezo pasamos nuevo. Navidades, Año Nuevo, que de repente no teníamos ni para regalo ni para árbol de Navidad, Nada. pero estábamos las cuatro juntas y la paz es impagable. Y algo que Sí. yo puedo rescatar de esa época, que fue muy difícil y que siempre lo digo, que gracias a eso somos lo que somos y somos las personas que hoy día construiste, Ujú.
Fue porque nos diste la garra de decir que no necesitamos a nadie, creo que demasiado. Me pasa que hasta el día de hoy me siento tan autosuficiente y tan independiente que no necesito un hombre para ser feliz, no necesito un hombre para que me mantenga, no necesito un hombre para que me resuelva las cosas. Hoy día las puedo resolver sola porque te vi hacerlo, te vi resolver cosas, sacar a 3 hijas adelante y también con mi hermana sentíamos impotencia de obviamente no tener a mi papá que nos apoyara, nos ayudara. Él tiene su discurso y él tiene su historia, pero no es su momento, Claro. este no es su podcast, es el tuyo. Eh, pero fue difícil, fue muy difícil, pero siempre nos demostraste que había opciones, que cuando Mm, uno quiere, uno puede y sí. que Querer es poder, le decía yo. Querer es poder, levantarse, vamos. Y arreglamos, en la carga vamos arreglando. en En el el camino camino arreglamos arreglamos la la carga. carga. Y Sí, además lo otro es sí, que si vas a hacer algo, sea lo que siempre seas la mejor. sí, Con todo. Si vais a sí. aprender a afilar cuchillo, la mejor afiladora de cuchillo, cómo se arma, cómo se desarma, cómo se hace. Siempre doy el ejemplo. Si vais a barrer, la mejor barrendera, vais a aprender cómo es la técnica, cómo se optimizan los tiempos, todo. Y así hasta el día Mm, de hoy somos meticulosas, somos sí. súper estrictas y yo creo que fue por verte. Y también sé que nunca quisiste, pero nosotras empezamos con la Babi a trabajar, a hacer cosas desde muy chicas para poder ayudarte cuando ese rol le correspondía a mi papá y no a nosotras. Mm, Pero era porque te veíamos trabajar en 3 lugares, en 3 partes. ¿Qué fue mm. lo más difícil para ti de ese proceso? Yo creo que una de las los momentos más difíciles de uno cuando ve con impotencia no poder darle algo a sus hijos. Mm, Sí. Gracias a Dios, yo siento que nunca nos faltó la comida, pero sí valoramos tanto el tener que comer, pero el el bañarnos no con jarrito, cumplir, el bañarnos con el carrito, o sea, jarritos jarrito, de agua el del biber caliente. de agua caliente. Por eso después no podían existir ni los cumpleaños ni las navidades, porque yo no tenía regalos para darles. Mm, No tenía, porque era priorizar comer o regalos. Entonces, siento que esas fechas era estar juntas, a lo mejor comer algo, tomar un tecito con un Veíamos dulcecito películas. y nada más, era mucho más importante, pero los regalos tenían que venir en cualquier momento, porque era en ese momento. Yo creo que la impotencia más grande es el sentir que no darle algo a tus hijos y también sentirse sola, Mm. desamparada. Yo ¿Qué siento. aprendiste tú de todo ese proceso difícil? ¿Qué sacaste de todo ese proceso? La verdad que uno te fortalece, te fortalece. Uno sale fortalecido aunque pone una coraza en el corazón. O sea, sale fortalecido, pero hay heridas, porque todavía Sí, hasta el día de hoy uno carga, sí, que son heridas que al final en terapia hay que terminar de tratarlas. sí. No, obviamente que sí, con coraza y siempre diciendo, yo le decía a las niñas, no decir nunca, decir que estoy mal ni nada de eso, porque hay Teníamos gente que prohibido. hace leña del árbol caído. Así que no, siempre bien, siempre contentas, siempre bien limpias y bien, y tienen que ser profesionales. Y gracias a Dios, hoy agradezco todas profesionales y mi tarea cumplida. Eso es lo mejor, Mm. porque esas son la tarea cumplida de ser profesionales porque son las herramientas. Yo tenía que darles las herramientas a ustedes, las herramientas que a mí me faltó, porque yo me di cuenta siendo una mujer súper capaz, siendo una mujer que yo me encuentro muy inteligente, una mujer muy rápida para hacer muchas cosas, pero no tuve las posibilidades porque quedé embarazada, después 2 hijos, al tercer, era todo un cuento que no alcancé a terminar de hacerlo, pero me faltó ser profesional porque hubiese sido más fácil si no tenía que agachar el moño y aguantar humillaciones de Mm. mucha gente, humillaciones, pero yo siempre le pedí a Diosito que se alzaba mi mano, ahí estaba Dios y me sostenía. Ya hemos hablado de la infancia, de ti, de nosotras. ¿Qué significó para ti ser abuela? Es el amor de mi vida. Además que hay una coincidencia muy grande porque la Rafaela nació el mismo día de nacimiento de mi mamá. Mm. El 1 de diciembre nació la Rafaela y el 1 de diciembre su abuela, mi mamita, la Nuri nació el 1 de diciembre. Entonces, oh, la Rafaela, cuando yo me enteré,
que la Babi estaba embarazada, yo lloraba de tanta emoción. Fue una emoción muy linda porque ay, me encanta ser abuela de ella, porque es una niñita tan especial, es tan expresiva. Y ella Tan fue la que me agradecida. puso, yo tan agradecida, porque me deja notita y me dice que yo soy muy amable y muy buena. Linda. Y además de eso, que la Rafaela Ella te puso ella Lola. me puso Lola. Ella, no, chiquitita no me podía decir Lorena, entonces ella vino y un día me dijo Lola. Y ahí quedé como la Lola. Lola, ella me llama, me habla, está tan grande y es un amor distinto, es un amor totalmente distinto. Yo a mis hijas y a ustedes, yo las amo con la vida, con el alma, pero la Rafaela es un amor distinto, diferente. Ya uno no educa, malcría y disfruta. Me encanta ella. Bueno, lo que es la Barbarita, ella tiene una excelente mamá. La Bárbara es una mamá Ejemplo. súper, súper siete, una superwoman de madre, porque de verdad que lo que le preguntes ella Es muy matea. es muy matea. Y yo siento que también hay una parte de mi mamá en la Babi, porque mi mamá también era muy, aprendía y trataba de aprender al máximo de todas las cosas que ella y la Babi es también, igual que yo. Si hay que aprender del vaso se aprende completo. Y entonces aprendió del embarazo, de todo con la Rafaela. Entonces, no, las amo y las extraño. Me gustaría Sí. mucho tenerlas conmigo, pero las oportunidades que sean, estar ahí presente con ella. Oye, y por ejemplo, ya cambiando más de tema de mamá, de abuela y todo, ¿cuál para ti ha sido una de las experiencias más difíciles que te ha tocado vivir como mamá de nosotras? Tanto mío, de la Bárbara, de la Sabrina. Mm, Yo sé que has vivido muchas cosas difíciles. sí. Criar a tres hijas con personalidades muy Hoy fuertes ha sí, sido son complejo. complejas porque lo que pasa es que uno les enseña, y cuál era mi enseñanza, de que ustedes todo lo podían hacer, eran mujeres resolutivas, Que no que no necesitábamos a necesitaban a alguien nadie. que les ayudara porque en el fondo yo sentía que yo podía y yo muchas veces he hecho la talla y todo les digo al resto del mundo, Diosito se equivocó de género, yo debería haber sido varón, porque yo, entonces, bueno, pero ya a ustedes les enseñé a hacer, pero bueno, dentro de todas las cosas difíciles que puedo rescatar, primero el cáncer tuyo, fue tremendamente Mm, difícil, un cáncer donde se habla de muerte, se mm, dice, oye, mira, tu hija tiene cáncer, o sea, se va a morir, y yo decía, Diosito, ¿por qué? ¿Por qué ella? ¿Y por mm. qué no, si ella está 27 años, una mujer llena, llena de vida, llena de proyectos? Entonces yo, no, mi Dios, ¿Cómo fue para ayúdame. ti vivirlo desde afuera? Pues yo lo viví como paciente y yo era la que los levantaba a todos y les decía que vamos, que crean Sí, en mí, que no me voy a morir. sí, Pero ¿cómo fue para ti como al mamá? principio como mamá era estar ahí, incondicional, estar ahí en silencio, pero después cuando yo estaba en silencio yo sola, oh, yo lloraba mucho y de verdad yo doblaba mis rodillas pidiéndole, Mm. más que pedirle a Dios, yo le rogaba a Dios que tuviera misericordia contigo, que, que no te dejara ir, que había tantos proyectos, era una mujer llena de vida, entonces le pedía yo mucho a él. Eso, yo creo que una de las cosas más fuertes fue eso, y también la Sabri, que no estuvo en ese tiempo conmigo, y también a mí me dolió su partida, ella se fue de la casa. Eh, Y fue fue, difícil. fue complejo también porque yo la quería conmigo, pero estaba su rebeldía de joven y todo, entonces en ese fueron las dos partes consecutivas muy complejas que yo viví. Yo me acuerdo que en esa etapa había recién nacido la Rafaela. Sí, Yo estaba en pleno proceso de comenzar las quimios y todo mi trámite y bueno, la Sabri se había ido de la casa. Tú estabas sí, muy estaba. delgada, no comía nada porque como que No. todo lo somatizaba con la guata, se le cerraba la guata y no podía comer. Mm,
siempre admiro y valoro que siempre estuviste ahí incondicionalmente conmigo, y yo por otro lado siempre me tomé como chiste esto, y que siempre lo Sí. digo, es como tenía dos opciones: echarme a llorar y pasarla mal, o disfrutar cada día como si fuera el último día y vivirlo a concho, y es lo que hicimos. Celebrábamos, salíamos a comer, que estábamos celebrando que Claro, tenemos cáncer, después le cambiamos a porque bronquitis el sí, nombre porque la boca tiene poder, y decíamos que tenía bronquitis y todo. sí. Había que estar, había que estar, había que apoyar, había que dar el impulso y la fuerza de decir, de esta vamos a salir. Mm. Y después estaba tan convencida de que ibas a salir en tus momentos más difíciles, cuando salías de la quimio. Yo me venía muy lento en el auto, porque quería que tú descansaras, porque estabas agotada, pero porque llegaba después al otro lado con Putin a trabajar. Entonces era tu momento de tranquilidad y tratar de estar ahí, y tenía que estar. Yo te amo con el alma Yo sé, mamita. y tenía que estar. Yo a mis hijas las amo, a todas. La Bárbara la amo, a la Sabrina, es mi conchito, mi regalona, mi cosita bella, que uno la ve como chica, pero no, ya creció. ¿Cómo fue para ti cuando el doctor dice 6 meses de expectativa de vida? Oh, se me vino el mundo abajo. Y ahí la Connie me hizo un tirón así, me dijo, mamá, no llores porque no va a ser así y vamos a salir de esto. Yo te dije, vamos a salir de esto. ¿Alguna vez pensaste que no lo iba a lograr? No, nunca, 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 nunca. ¿Sabes qué? Yo creo que me concienticé, o mi mente, o lo que haya sido, nunca pensé en la muerte. No, Mm. nunca pensé en la muerte. ¿Y qué es lo que te queda a ti después de todo ese proceso? O sea, nunca dejamos de trabajar, No, de hecho crecimos, nos empezó a ir increíble, yo te pedí que sí, dejaras tu trabajo, te fuiste a sí, trabajar conmigo, sí. estábamos en plena entre mis nanas, mis empanadas, bueno, no, mis impresiones fue después, mis propiedades, teníamos la FEM Chile que hacíamos los eventos, Ay, entonces los sí. domingos estábamos vendiendo empanadas, los sábados hacíamos eventos, y la semana, bueno, entre que vendíamos cosas, yo hacía curso, clase de educación financiera y no sé Yo te iba a qué. apoyar en los días que tú no podías ir. La Connie no estaba, iba yo donde Mm. la señora ahí a tomar la A firma, a los hablar, cursos de a los cursos de Saldiva, y Saldívar. hacíamos millones de cosas. Mm, ¿Qué, qué lección aprendes de eso? uy, muchas. Y una de las más principales, agradecida de Dios. Gracias, mi Dios. Lo primero. Y lo segundo es que uno todo lo puede. Mm. Hoy es el día, por eso a todo el mundo le digo, hoy estoy disfrutando este desayuno Mm. contigo, porque tenemos poca oportunidad de disfrutarlo. Es verdad. Generalmente estamos siempre trabajando, pero el vivir, hoy es el día, hoy tenemos que hacerlo, porque por mañana, por fe, porque Diosito es grande y por fe vamos a estar un par de horas. Pero yo creo que cuando uno pasa por situaciones muy complejas, aprende a decir te amo, hija, aprende a abrazar, a apapachar, aprende a decir, sabes que me equivoqué y me equivoqué. ¿Habría algo que hubieses hecho diferente en el proceso del cáncer, del emprender, de tener hoy día nuestro negocio? ¿O crees que todo lo que hicimos era parte de lo que Yo creo teníamos que que todo, hacer? sí, no, no, no veo cambios ahí. Yo hubiese cambiado otras cosas de mi vida anteriormente, pero, por ejemplo, ni siquiera hubiese cambiado al papá de mis hijas. No, no, pues no, porque si no Mm. hubiese tenido estas bellezas de hija que tengo, Mm. que fueron pulidas y hechas con mucho amor. No, no hubiese cambiado ese proceso. Yo creo que lo único que hubiese cambiado es haber estudiado, haber sido una profesional. Hubiese cambiado también años atrás. El ser menos dura con ustedes. Yo sentí, bueno, hoy lo veo así, hoy veo que fui muy dura con ustedes y pido perdón por eso. No sabía, nadie me enseñó a ser mamá, traté de hacerlo lo mejor posible bajo mis condiciones que tenía. Me Mm. me equivoqué muchas veces, y sabe Dios que yo, la verdad que me arrepiento, pero no, ese proceso entre el cáncer y todo lo que hemos vivido, nada. Nada, Mm. nada. Yo creo que tal cual como ha sido, porque hoy me es, todo como he sido, soy la persona que soy hoy. Mm. Dios me ha hecho ¿Hay crecer algún también. momento, por ejemplo, que tú recuerdes de todo este proceso que haya sido clave para ti? ¿Algún momento en el que haya sido así como, wow, que te haya marcado y te haya impactado?
Algún momento, a ver, algún momento que me haya impactado hasta el día de hoy. eh, yo creo que no tengo un episodio muy marcado. Tengo muchas cosas que fueron momentos en que me hicieron crecer y ver, pero porque yo creo que el Diosito o la vida o el universo te ponen a las personas justas y precisas en tu camino. Soy una agradecida porque estuve 9 años en el Mercurio de Antofagasta, donde crecí profesionalmente. Y siento una de las cosas que también me marcaron cuando no tenía ni cómo. Bueno, siempre hemos tenido auto, pero justo mi autito se había echado a perder, estábamos sin auto y era cero posibilidad de arreglarlo. Viene una chica y viene y me dice, ¿quiere un auto? Tome, acá hay un auto, sin plata, sin nada, y tuvimos un auto 0 kilómetros por primera vez. Y esas son cosas grandes. Eh, yo no sé, Ay, mi creo amor. que, ay, se asustó, creo que hay diferentes situaciones y siento que yo he sido, Dios me ha dado muchos milagros, milagros de vida que han sucedido en un momento, que son milagros solamente. ¿Cómo ves hoy día ser Lola de mis propiedades? Wow, soy Lola de mis propiedades, siempre tirando la talla que soy, donde quiera que voy, ¿Alguna vez Lola de mis propiedades. creíste que ibas a estar donde estás hoy día? No lo pensé, no. Mm. Viviendo No, fíjate, acá, frente al mar, con una vista jamás, espectacular. no, jamás. Yo, por eso soy una agradecida de Dios. Miren, en un departamento tan lindo, frente al mar, que era mi sueño, vivir frente al mar, Mm. porque de hecho todos los otros lugares también eran frente al mar. Pero Pero este, tuyo. claro, es distinto. Adornarlo como yo quiero, con todos mis mesitas y mis cachureos. Eh, Así que con todos mis cachureos, mis inciensos y todas mis piedras, que tengo un montón ahí, no, una agradecida de estar acá, una agradecida de tener el privilegio de vivir central y no, nunca me lo imaginé. Para mí todo es un milagro y agradecida de ti ¿Sientes que la vida ha y sido de buena Dios. contigo? Muy bueno. He pasado momentos muy difíciles y yo creo que esos difíciles me han enseñado a crecer. Así que siento que nada es malo, todo es alternativa, todo es oportunidad. Oye, Lola, y bueno, te interrumpí recién en la pregunta de qué se siente para ti ser hoy Lola de mis propiedades y el rol que cumples en mis propiedades y ver cómo ha crecido mis propiedades a lo que es hoy. Hoy yo creo que en este rato, y me lo tomo súper en serio, mi rol como Lola de mis propiedades, esa mujer que anda, llega hiperventilada, pobrecita los niños cuando llega hiperventilada, porque llega pidiendo "Uah", y a todos sí que los mareo hasta a los clientes para convencerlos, llego a marearlos y digo yo, les hablo tanto que me terminan Que sí, que diciendo, sí, ya, que sí, 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 que sí, sí, que sí, ya, sí. ya, 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 sí. Amo lo que hago, me encanta lo que hago y yo creo que sí se nota, porque yo me encanta estar en todos lados, me encanta ver este es un crecimiento muy grande que de repente explotó esa vacío, así. No me di cuenta que ya iba a palabras mayores, pero amo lo que hago y yo soy Lola y mis propiedades donde quiera que voy. Después Sí. de todo lo que hemos vivido, ¿qué significa para ti el éxito hoy? ¿Qué significa el éxito para mí? Buena pregunta. El éxito. El éxito es resiliencia, fortaleza, el trabajo. Nada te lo entregan. Yo le decía a ti, nadie te lo entrega por bonita. Tú tenés que esforzarte. Tú eres bonita, pero por bonita no te regalan cosas. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que luchar por los objetivos y luchar por llegar donde uno quiere estar, por los sueños. Vamos a hacer el ritual de cierre de este Ujú. podcast. Y en este ritual de cierre te voy a hacer 6 preguntas finales para que tú me puedas responder y les puedas compartir a la gente para que pueda aprender un poco más de ti porque siento que te han conocido mucho. Una palabra que define tu vida hoy. Una palabra que define mi vida hoy. Eh, una mujer agradecida. Una decisión que cambió tu historia.
el quedarnos acá juntas. Una decisión que en algún minuto fue difícil, pero decir, dejar todo de lado y una decisión muy importante de criarlas conmigo a lo que fuese. Yo creo que esa es la decisión más difícil. Un miedo que tuviste que enfrentar y que te cambió la vida. Un miedo. O que aprendiste a enfrentar. Yo creo que uno de los mayores miedos es perder a mis hijas. Sí. Es tremendamente difícil sentir que ya no están contigo. De hecho, cuando tú te fuiste a vivir por primera vez sola, yo lloraba todos los días. Y estábamos en la misma ciudad. Estábamos en la misma ciudad y Un estábamos par de kilómetros. Sí, y yo lloraba todos los días por ti. Te extrañaba mucho. Porque soy demasiado... Quiero tenerlas siempre conmigo cerca, sí. Una persona a quien te gustaría agradecer. Una persona a quien me gustaría agradecer. Hay hartas personas que estuvieron conmigo. Pero si en tuvieras que momentos más escoger difíciles. solo a una, ¿a quién le agradecerías? A mi mamita que me dio la vida. Me tuvo en su pancita, me cuidó y me sigue cuidando desde el cielo. Algo que todavía sueñas por construir. Algo que te gustaría alcanzar, que te falta todavía en tu vida. Algo que me falta, algo que me falta mi compañero de vida. Ese compañero que está por ahí, donde quiera que estés, aquí estoy yo, Lola, y mi propiedad esperándote. Pero siento que Dios me ¿Cómo lo va a poner en tendría el que ser camino. ese compañero? Ay, un tipo simpático, Que te haga que me reír. haga reír. Además que yo siento admiración por él. Yo generalmente me gustan las personas, no quiere decir que sea inteligente, pero sí admiración. Un hombre cariñoso, un Atento. sostenedor atento, que me ¿Qué permita, experiencia te gustaría vivir? que me permita, porque yo tengo mi rol masculino demasiado desarrollado, entonces que me permita mi rol femenino que salga y que me deje querer. Eso. ¿Y qué experiencia te gustaría vivir con ese compañero? ¿Qué Ay, cosas me te faltan gustaría, todavía? ¿qué es lo que me gustaría con él? Viajar por el mundo, olvidarnos, recorrer, pololear día a día, olvidarnos de Yo sé que que... ese compañero anda por ahí. Sí, yo también lo creo. El que me desconecte de la realidad y me diga, ya vámonos a vivir la vida y que me ame. La última pregunta y con esto cerramos este podcast. Yo tan llorona siempre. Perdón, gente, pero Sí, yo me una de las aguantaba, yo me cosas... aguantaba. ¿Qué le dirías a la Lola de hace, no sé, muchos años atrás? A la Lola pequeña que se está enfrentando a comenzar la vida y a tomar decisiones. ¿Qué consejo le darías a esa Lola? El consejo que le daría a esa Lola pequeña, siendo joven, que va a llegar lejos, que es una mujer bella, es una muy buena persona, que no siga siendo tal cual como es, con los errores y con todo eso que se va aprendiendo. A esa Lola pequeña que tiene mucha gente a su alrededor que las ama Así es. y que no está sola. Linda, te amo. Gracias por el espacio. Gracias por inspirarme, porque soy lo que soy gracias a tenerte en mi vida. Gracias a que me enseñaste. Quizás sí fuiste muy dura cuando pequeña, pero si no hubiese sido dura cuando pequeña, probablemente no serías la mujer que soy hoy día. Eh, la vida nos preparó para poder enfrentar muchas batallas y muchas luchas, y siento que de una u otra forma quizás nos tocan más luchas todavía por vivir, pero la vida ha sido buena con nosotras. Sí. Tenemos gente maravillosa a nuestro lado que nos ama, que nos quiere, que Sí. levantamos el teléfono y llegan 10 personas en cualquier momento, a la hora que sea y el día que sea, que no ¿Verdad? son la familia sanguínea, que algunos sí, otros no,
pero que muchos son la familia que uno escoge y que hemos pasado momentos muy difíciles, pero nunca hemos estado solas. No. Siempre han estado con nosotros muchas personas, la gente va cambiando en la vida, pero me quedo con el que tuve la mejor maestra para poder vivir esta vida. Soy lo que soy gracias a tenerte en ella. La gente no lo sabe, pero muchas veces es la Lola, es la persona que está detrás, es la hormiguita que me ayuda a comer, me ayuda bueno, yo no me encargo ni de comprar o sea, mercadería, sí, pero no me encargo de coordinar los aseos, ella se encarga con la persona del aseo en la casa, de comprarme detergente, de comprar cosas, ella es la que siempre está un paso adelante de todo, de comer, y también ella es la persona que... ya. Y ella también es la mente maestra de todo. Yo soy la creativa, la que se me ocurren mil cosas y quiero comerme el mundo. Ella es la que me baja un poquito los pies a la tierra y me dice, y yo le digo, confía en mí, vamos que se puede, déjame demostrarte que sí lo logramos. Y después lo logramos y es como, wow. Es mi mejor amiga, mi mejor partner, es la compañera que tengo y con la que me peleo a veces porque tiene genio un poco más fuerte que yo. Y aunque yo trato de, me las como porque es la mamá, pero gracias a ti hemos construido todo lo que hemos construido, gracias a ti estoy viva, gracias a ti pude enfrentar una enfermedad tan difícil. Gracias a ti aprendí a trabajar muy chiquitita y a lo mejor también tengo mi lado masculino muy desarrollado y lo hablábamos el otro día, que tú me decías, "Ay, pucha, que a ti no te hubiese gustado que yo tuviese que trabajar desde tan chica o haber hecho tantas cosas, pero la vida fue así, a la ausencia de mi papá, que él debió haber cumplido ese rol, me tocó un poco asumirlo, acompañarte, ayudarte y con la Bárbara y la Sabri, que era muy chiquitita en realidad, buscamos la forma de apoyarte para poder salir adelante. Cumpliste, somos las tres profesionales. eh, a ti te queda solo disfrutar. Tienes tu departamento, tienes tu auto, tienes tu trabajo que te encanta y ahora lo único que te queda es disfrutar y es algo que yo siempre te dije, te lo prometí. Y yo lo único que quería era darte la tranquilidad para que tú hoy día disfrutes todo lo que no pudiste disfrutar cuando eras chica, cuando eras joven. Que viajes, que encuentres a ese partner que no se aproveche de ti, sino que venga a cuidarte y que venga a hacerte feliz y que yo sé que ese partner va a ser muy afortunado de tener una mujer como tú a su lado porque eres una increíble mujer, muy preocupada, muy apañadora, una increíble mamá. ¿Qué decir de abuela? Yo creo que mejor abuela que mamá. Eh, Ay, qué bonito. las cosas más difíciles se construyen en los momentos más difíciles. Perdón, las cosas más bonitas se construyen en los momentos más difíciles y las decisiones más importantes se toman ahí. Cuando uno está quebrada, cuando está rota, cuando uno no ve salidas, cuando uno no ve caminos, es cuando te transformas y logras esto que la Lola ha logrado con nosotros. Muchas gracias. Ay, Es un regalito para gracias. ti que viene personalizado para que lo muestres ahí a la cámara. Ya, vamos a mostrar. Yo quiero también aprovechar en este Mira, minuto. dice, gracias. Dices, gracias Lorena, las grandes historias no buscan aplausos, buscan inspirar. Inspírate podcast con Isalas. ¡Oh, y una taza de regalo! ¡Qué linda! Una tacita del podcast para que no te olvides lo inspiradora que eres. Donde una mujer, dice, donde una mujer se atreve, muchas otras encuentran el valor para hacerlo. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Muchas gracias por ser la primera. Perdón por tanta lágrima, pero quienes me conocen saben que yo me contratan en los velorios para ir a llorar, así que yo soy muy llorona. Me lloro por alegría y por penas también lloro. Yo hoy estoy llorando por mucha alegría. Agradecer que fui la primera para salir en esto. Este un nuevo proyecto va a ser maravilloso. Yo estoy segura que les va a ir muy bien en todo esto. Nos va a ir bien. Y vamos a conocer a mucha gente Sí, inspiradora que espero que los logren impactar, impresionar y que puedan agarrar la fuerza para seguir sus sueños. sí. Yo creo que eso es, uno tiene que, donde quiera que uno esté en la vida, uno tiene que ser una agradecida y además luchar por sus sueños. Y se pueden lograr. Mírenme a mí, 3 hijas, bueno, 4, pero 3 hijos acá. Salimos adelante
No fue fácil, pero se logró y soy Y siempre feliz. se puede. Siempre se puede.